tal, amigas y amigos? No hay duda que los otorongos siempre serán otorongos. En este caso, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, presidida naturalmente por la directiva de una de las empresas encuestadoras que hay en el Perú, dio carta blanca a CPI en cuanto a las dos encuestas que realizó contradictorias entre sí para el candidato Alejandro Toledo. Recordamos que hace algunos días en Trinchera Libre comentamos el pleito entre Toledo y Manuel Saavedra, gerente general y dueño de CPI, en donde Saavedra denunció que Toledo no le quería pagar una encuesta porque las dos que había hecho para él tenían resultados contradictorios. Una de ellas debió publicarse solamente en Estados Unidos, supongo que para el electorado peruano que vive en ese país, y la otra en el Perú. Y Toledo pretendió que se publicara también acá porque lo beneficiaba en cuanto al resultado. El tema que yo quiero mencionar el día de hoy es el siguiente. Después de sesudos análisis, la PEIM concluye que las dos encuestas realizadas al mismo tiempo, pero con diferentes metodologías, tienen validez. Y estas encuestas se contradicen entre sí. Lo que ocurre como consecuencia de esta declaración de la APEIM, en primer lugar, a mí me genera serias dudas respecto a su objetividad en la medida en que los encuestadores en el Perú tampoco son cientos, son 4 o 5 empresas que integran esta asociación y que se conocen muy bien y que naturalmente tienden a apoyarse entre sí. Pero en segundo lugar, cuestiona a las propias encuestas, porque si es posible que con diferentes metodologías se llegue a distintas conclusiones, entonces ¿qué validez pueden tener las encuestas en un escenario en el que, como ya lo señalé, es absolutamente indispensable que se dé al pueblo peruano información transparente y objetiva y no manipulada y mucho menos sesgada en favor de un candidato o del otro? Yo he dicho muchas veces que cuando se lee una encuesta hay que leer esa cartita que ponen al costado, una hojita donde explican cuál ha sido la muestra que han realizado y cuáles son los ámbitos de distorsión. Y ellos ponen después credibilidad. Generalmente la credibilidad es el 95%. Y el ámbito de distorsión anda entre el 2,5% y el 3 o 4%. Lo que quiere decir que esto puede ser para arriba o para abajo. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, que está tan preocupado por las encuestas y que está creo que en el 6%, podría estar en el 1% o en el 11%, y así sucesivamente. Esto es grave. Esto es grave porque pone en evidencia que de acuerdo a la metodología que se use, se va a llegar a distintos resultados. Pone en evidencia que si un encuestador o una empresa encuestadora tiene preferencias por un candidato, puede perfectamente usar una metodología que beneficie a ese candidato o de repente hacer varias encuestas simultáneas para escoger la que más le convenga a ese candidato, como parece que ocurrió, pero sin buenos resultados al final en el caso de Toledo para este candidato. Y por lo tanto, ¿por qué es que no se hace algo al respecto? Este es otro tema de esta campaña electoral que con mucho más énfasis que en otras se ha puesto en evidencia. La necesidad de que más allá del autocontrol de la APEIM, que yo no veo que haya ningún control, se pongan controles claros, evidentes, notorios y lúcidos para que no haya distorsiones en el manejo de las encuestas, en todo caso, por ejemplo, para que haya una sola metodología de todas y que se reporte en ese contexto y de esa manera poder controlar que no ocurran pues estas desviaciones a favor de uno o de otro candidato, que naturalmente tampoco pueden generar tremendos cambios, ¿no? No se puede pretender que un candidato que está en el 6% esté pues realmente en el 30%, o que uno que esté en el 30% esté en el 6%. No es así, pero sí queremos la verdad de las cosas.